Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Benamérica en sus comités sectoriales, una reunión privada. En esta oportunidad tenemos en el tema central inicial para la formación de todos nuestros colaboradores la visita y la colaboración de Omar González, a quien voy a presentar inmediatamente. eh, pero déjenme poner primero esto y están viendo entonces la agenda del día de hoy. Y para presentar a Omar, lo tengo aquí. Tenemos Omar González Moreno, escritor, periodista y educador. Nació en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela, el 9 de marzo de 1950. Es miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, coordinador general en el Estado de Anzoátegui e integrante del Comando Nacional de Campaña con Venezuela de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y estuvo más de 400 días asilado en la Embajada de Argentina, convertida en prisión por el régimen de Maduro hasta que fue rescatado en la llamada Operación Guacamaya. Licenciado en Comunicación Social, Universidad Católica Andrés Bello, 1975. Tiene, además de eso, 4 posgrados. Fue profesor de la universidad durante 20 años en la Universidad de Oriente. Fue gobernador del estado Bolívar y también diputado de la Asamblea Legislativa en 4 oportunidades. Fue diputado en la Asamblea Nacional en 2 oportunidades. Fue director de 5 diarios regionales. Fue secretario de organización y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, presidente del Tribunal Disciplinario y delegado a 14 convenciones nacionales del gremio. Premio Nacional de Periodismo, y en 12 oportunidades ha ganado el Premio Regional de Periodismo y 18 los premios municipales de periodismo. Wow. Ha publicado 19 libros. Es destacado deportista, ganador de varias medallas nacionales e internacionales, y ha recibido las órdenes Francisco de Miranda, Mérito al Trabajo, Congreso de Angostura, José Antonio Anzoátegui y otras, así como las máximas condecoraciones que confiere la Guardia Nacional de la Armada y la Fuerza Aérea de Venezuela. Tremendo currículum, realmente me costó mucho recortarlo, le dije a él. Correcto. Dicho todo eso, Omar, el presidente de Benamérica me pidió antes de darte la palabra que diera una bienvenida, y también, si está ya, no sé, Vladimiro, si lo has visto, el presidente de Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo. No, no, Presidente Vladimiro, creo que adelante. Humberto no está conectado. 3 minutos, Vladimiro. Sí. Bueno, primero, por supuesto, voy a intervenir tanto a nombre mío como presidente de Benamérica, y también esta mañana hablé con Humberto Calderón, que es el presidente del Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo, para hablar también en cierta forma en su nombre. Nosotros tuvimos una reunión el jueves pasado con Omar González también, y consideramos después de esa reunión que era muy importante que se transmitiera el mismo mensaje a Omar y por otro lado el mismo mensaje a Benamérica acerca de un tema que nosotros consideramos central, y que intentamos pues presentarlo con la mayor transparencia en esa reunión del pasado jueves. Ese tema, ustedes, bueno, nosotros aquí en Benamérica lo conocemos también porque estas dos organizaciones, Benamérica y el Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo, son en cierta forma primos hermanos, vienen del tronco de Benamérica y de otras organizaciones. Y esencialmente se refiere a dos cosas, el mensaje. Primero, se refiere a un tema que nosotros se lo hemos hecho conocer a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia, lo hemos presentado Humberto y yo, y en su momento Luis Augusto Colmenares, que también está acá. Lo hemos presentado al Consejo Asesor Internacional, del cual Humberto y yo formamos parte. Y esa propuesta tiene que ver con constituir lo que hemos llamado un Consejo Mundial Provisional de la Diáspora.
y que ese consejo que tenga, por supuesto, el acuerdo de la dirigencia fundamental, uno por un lado el presidente electo y el otro María Corina Machado, que ese consejo pueda servir para articular y organizar todo lo que tiene que ver con la diáspora en un aspecto central, que es la defensa de derechos civiles y la promoción de la democracia y la recuperación de la libertad en Venezuela. Nosotros hemos ya levantado una propuesta en esa dirección. Esa propuesta en su momento yo mismo se la hice llegar a María Corina, también Humberto ha sido muy activo en esto y se la transmitimos en extenso a Omar en la reunión que tuvimos con él. Sabemos que Omar en esa reunión vio con mucho interés esta propuesta y entonces lo que nosotros quisimos en convocar esta reunión conjunta de Benamérica y la directiva del MCBM fue precisamente transmitir esa propuesta que queremos que llegue de una manera directa y rápida porque tenemos mucho tiempo tratando de hacer esto, que llegue de una manera directa al liderazgo fundamental del Movimiento por la Libertad en Venezuela. Nosotros estamos absolutamente claros, y así se lo dijimos a Omar en la reunión que tuvimos con él, nuestros dos movimientos comparten la tesis de que el régimen cerró la salida electoral en Venezuela y que lo que queda es un espacio de resistencia constitucional que involucra a todos los ciudadanos, involucra a los ciudadanos civiles e involucra a los ciudadanos militares, y que sea capaz de levantar ese espacio de rebelión ciudadana constitucional que se hace indispensable una vez que el gobierno ha cerrado la vía electoral. Entonces, nosotros quisimos que esta reunión se diera de esta forma porque las dos organizaciones, el MCBM y Benamérica, ostensiblemente tenemos un interés común en esa dirección. El otro aspecto que tocamos en la reunión con Omar con mucho detalle fue la propuesta de una plataforma de participación ciudadana, una plataforma tecnológica y comunicacional que nosotros hemos llamado Zona Venezuela y que permitiría precisamente cubrir ese espacio de comunicaciones en la diáspora, interacción con los países de acogida y una serie pues, de comunicaciones en el interior de la diáspora y con el movimiento de oposición en Venezuela. Entonces, esa propuesta de Zona Venezuela también está elaborada en su conjunto con bastante detalle y también es del conocimiento de Edmundo y de María Corina. Y el tercer punto que quiero tocar, porque esta es la reunión de comités sectoriales de Benamérica, es que claramente una vez que esté articulado ese espacio de, podríamos llamarlo de gobernanza de la diáspora y que permita un contacto transparente y fluido con el gobierno electo, entonces el tema de la actividad de los comités sectoriales de Benamérica, que ha sido muy importante, podría perfectamente inscribirse como una de las iniciativas que se lleven a cabo dentro de ese Consejo Provisional de la Diáspora. Y esto sería tremendamente importante porque tiene que ver con la actividad central, no solamente de los comités de Benamérica, porque eso es una sola organización, sino incluir a muchas otras organizaciones de la diáspora que han estado trabajando en esta misma dirección. La Coalición por Venezuela, las organizaciones Tiempo, que están, Vladimiro, que sí, yo tiempo. voy a terminar, las organizaciones que están trabajando con Tomás Páez, etc. Entonces nosotros quisimos tomar esta oportunidad y por eso en la reunión del MCBM acordamos asistir a la reunión de hoy de los comités sectoriales para transmitirle con toda claridad a Omar un mensaje consolidado en esta dirección y que nos permita pues, mantener esta postura de que es indispensable. Yo solamente termino bueno, saludando nuevamente la presencia de Omar, quien se ha convertido en un símbolo de la resistencia en Venezuela, no solamente de todo lo que nombró eh, eh, nuestro coordinador, sino si ustedes no se lo han leído, hay un escrito conmovedor y muy importante de Omar en La Razón, la Operación Guacamaya, y todo lo que eso significó. Entonces, bueno, hemos querido aprovechar que ese símbolo de la resistencia y
dirección de 20 está aquí. Y el último mensaje que quiero transmitir es, lo que nosotros estamos proponiendo es una acción conjunta de la sociedad civil, que está, por supuesto, y que debe estar sincronizada con la actividad política de los partidos y especialmente 20. De modo pues que no es una cuestión sustituta, es una cuestión en la misma dirección. Y ese consejo provisional, que inicialmente podría ser nombrado por el gobierno electo, la idea es darle representatividad en el futuro no lejano, de manera tal pues que sea realmente representante de la diáspora. Entonces, bueno, ese era el Tiempo, mensaje que Vladimiro. quería, sí, sí, ya terminé. Ese era el mensaje que quería transmitir y como dije al comienzo, lo estoy enviando a nombre tanto de Humberto Calderón mío como mío, presidente y vicepresidente de todos los movimientos y del MSBM y de Benamérica. Gracias, Omar, gracias, Gonzalo, gracias a los miembros de los comités. Dicho todo eso, Omar, tienes la palabra. El título es Fraude de Maduro clausuró salida electoral en Venezuela. Un título seleccionado libremente por Omar. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a Vladimiro y por esa generosa presentación. Un agradecimiento a todas las distinguidas compatriotas que están en esta reunión. De hecho, efectivamente, el jueves tuvimos una reunión con el Movimiento de Ciudadanos Venezolanos y ya ayer hablaba con María Corina y esta mañana también este, acerca de esta propuesta que nos suena muy interesante. En los últimos días hemos estado haciendo reuniones con las 24 entidades federales, ¿no? En cada entidad federal hay más de 1.000 personas conectadas a través de estas plataformas digitales en las cuales María Corina, sin intermediarios, hace un análisis de la situación nacional e internacional en la lucha por conquistar la libertad. Y el jueves vamos a cumplir lo que para nosotros es una especie del estado número 25 de la República, que es precisamente 20 Mundo. Es una reunión con las dirigencias estadales, municipales y parroquiales de 20, y en este caso va a ser con los representantes de 20 en todo el mundo y en las 180 ciudades donde está organizado. A mí me parece extraordinario porque este es un momento en el que es necesario unir todos los esfuerzos. Y ustedes representan el mundo científico, cultural, político, militar, las personalidades que están acá reunidas, realmente conforman un abanico de lo que es la Venezuela actual, lamentablemente extendida en una cantidad de millones de venezolanos, la cuarta parte de nuestro país en el extranjero. Entonces, con mucho gusto le voy a transmitir, tan pronto termine esta reunión, los resultados de esta conversación, que no es otro, no es una clase magistral ni una ponencia, sino más bien me gustaría es una conversación con cada uno, con ustedes en este momento, ¿no? Sobre todo por los momentos cruciales que estamos viviendo y quizás por una deformación periodística, los hechos más actuales debería comenzar por analizarlo. Lo que sucedió ayer no es poca cosa. Lo que sucedió ayer en nuestro país, en los Estados Unidos, y con la participación del presidente de El Salvador, es algo muy importante que sería necesario conversar acá. Ha habido un intercambio de prisioneros de guerra, porque es que Maduro y sus secuaces y sus cómplices han declarado la guerra a Venezuela. Y como en cualquier conflicto bélico, han tomado rehenes venezolanos y extranjeros para canjearlo como fichas de cambio. Yo tuve la experiencia de ser una de esas fichas de cambio. Diosdado Cabello nos había convertido a quienes estábamos creyendo que estábamos en un sitio seguro, en una embajada, en una sede diplomática, la convirtió en una prisión. Y justamente como una ficha de cambio para que en un momento dado pudiera precisamente cambiarse. Ayer se produjo ese intercambio de prisioneros de guerra. Y desde luego nosotros celebramos las dos partes, la importancia de la libertad,
no solamente de los 10 estadounidenses que fueron liberados en sintonía con lo que ha sido una práctica histórica de los gobiernos de Estados Unidos de rescatar a sus connacionales en cualquier parte del mundo y por las diversas formas, ya de haber sido militar, negociando o cualquier, o por intercambio de rehenes, y bastaría mencionar algunos. Yo, en la revisión de algunos antecedentes podríamos hablar de lo que ocurrió en las Filipinas, ocupada por el imperio japonés, donde murieron muchísimos norteamericanos para rescatar a 500 prisioneros de guerra, y lo hicieron con éxito. También recuerdo lo que ocurrió en la administración del presidente Carter, cuando los fundamentalistas de Irán tomaron la embajada de Teherán, de Estados Unidos en Teherán, y tuvieron durante más de 400 días a más de 50 estadounidenses secuestrados allí. Lamentablemente allí fracasó, murieron soldados estadounidenses, y finalmente llegaron a una negociación que generó una serie de controversias. Bueno, ayer pasó. También recuerdo lo sucedido a principios del siglo XXI, el año como creo que fue 2000, con la FARC tomó unos rehenes norteamericanos, y con la colaboración del gobierno de Colombia se rescataron a esos estadounidenses. Bueno, esto se venía, ha habido varias iniciativas para liberar a los connacionales norteamericanos, y ayer se produjo ese intercambio de prisioneros, ¿no? En los que quedaron ya liberados todos los que estaban presos, los estadounidenses, pero además soltaron para el beneficio de ellos en lo personal, de su familia y de nosotros como opositores, a más de 80 prisioneros políticos que estaban en las cárceles venezolanas. Nosotros celebramos, consideramos que es un éxito de la administración del presidente Trump y de Marco Rubio como secretario de Estado, haber logrado la liberación de estos presos políticos, y sobre todo para ellos, para esta administración, haber liberado a los rehenes norteamericanos que estaban en las inmundas cárceles de la dictadura de Maduro. Esto, desde luego, genera expectativas en el resto de los prisioneros que son sobre los 900 que están en las distintas cárceles. Nos llama la atención que ninguna mujer fue liberada. Había grandes expectativas de que se pudiesen conseguir estas liberaciones, y por otro lado comenzó a funcionar lo que se conoce en Venezuela como la puerta giratoria. En las últimas horas han detenido una docena de compañeros de lucha, de hermanos de lucha, porque sacan unos y meten a otros, ¿no? Entonces, esto ha sido una práctica constante, y en este caso, desde luego, hay alertas, sobre todo en comunidades del exterior, para que sus connacionales no vengan al territorio venezolano, porque van a ser objeto seguramente de captura para utilizarlos como fichas de campo. En este caso, entonces, el miedo, el terror que le tienen a la administración, al poderío estadounidense, los hizo entregar lo que fue una retórica hasta no hace mucho de que no estaban dispuestos a hacer concesiones, porque esos estadounidenses formaban parte de una conspiración de terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos, yo creo que el equipo de Marco Rubio utilizó precisamente la vinculación con el presidente Nayib Bukele, precisamente para que desde hace meses llevaran a cabo estas conversaciones, y finalmente pudieron liberar a los norteamericanos que estaban presos, así como también a un grupo de más de 80 venezolanos que estaban en esas inmundas cárceles. Y desde luego enviaron a más de 250 venezolanos que estaban en las cárceles, en las de máxima seguridad en El Salvador, así como otros que fueron embarcados ayer en Houston, según tenemos información. Entre ellos, algo conmovedor, los 7 niños que también los trajeron, que habían sido separados de sus familiares
en esta jornada de persecución contra los inmigrantes venezolanos ilegales en territorio norteamericano. Es decir, es un hecho político importante que va a tener obviamente consecuencias, y creo que se ha notado una importante victoria de la administración del presidente Trump, así como también la del secretario de Estado Marco Rubio. En cuanto a la situación nacional, pues el ambiente electoral en Venezuela prácticamente no existe. Incluso el régimen está haciendo esfuerzos para estimular una participación que, de acuerdo a todos los análisis que hemos tenido acceso, porque mi actuación dentro de la actividad política venezolana no es precisamente la materia internacional, es simplemente una circunstancia. Nosotros, después de más de 400 días sometidos a las más inclementes condiciones a las que nos sometió el régimen de Maduro, a 6 venezolanos, 5 de nosotros dirigentes de 20 Venezuela, y otro héroe nacional, un compañero que conocí estrechamente y que compartí con él 9 meses, como es Fernando Martínez Mótola. Bueno, hubo un desgaste físico y emocional muy grande. Veíamos todas las noches al propio Diosdado Cabello manejando una camioneta, pasaba allí pasando revista. El coronel Granco ocupó la casa que expropiaron, que estaba al lado de la embajada de Argentina en Caracas, y allí colocaron un comando, con una jauría de perros entrenados para atacar. Desde allí operaban los drones. Habían 8 alcabalas para llegar a la sede. Nos cortaron los servicios eléctricos, el servicio de agua, y él pasaba todos los días por allí inspeccionando. Nos limitaron los alimentos, la comida, nos cortaron el agua. En fin, fue una situación terrible la que estuvimos enfrentados, y gracias al rescate del que fuimos favorecidos, y cuyos detalles por elementales medidas de seguridad mantenemos en su confidencialidad, porque esa operación sigue en marcha. Bueno, fuimos rescatados y estamos en este momento yo, igual como algunos de mis compañeros, en territorio norteamericano. Y de allí, el que tenga la posibilidad de tener estos contactos. Pero mi actividad fundamental es un cable a tierra con Venezuela, porque nuestro coordinador de organización nacional, Henry Alviares, tiene ya casi 1 año y medio preso en la cárcel del Helicoide, y yo lo estoy sustituyendo de manera temporal hasta que conquistemos su libertad. Es decir, estoy de coordinador nacional de organización de 20 Venezuela. Entonces, mi actividad fundamental es dentro del territorio nacional, a donde aspiro a regresar muy pronto. Entonces, de todas maneras, por supuesto, siendo parte del Comando Nacional de Campaña y contacto permanente con María Corina Machado, todas estas propuestas, como la que ha hecho Vladimiro, de crear este consejo permanente de coordinación con la diáspora, lo voy a plantear con nitidez, y espero poder luego conversar con Vladimiro, con el propio Gonzalo y con cualquiera de los que estén a bien suministrar los detalles, para incluso analizarlo en esta reunión que vamos a tener el próximo jueves, así como también proponer, como se lo dije al movimiento de ciudadanos venezolanos, tener la posibilidad de tener una reunión donde estén presentes María Corina y Edmundo González Urrutia como ustedes, para analizar esta propuesta que me parece sumamente interesante. Sobre las elecciones, el título de los que se me pidió que conversara con ustedes unos breves minutos, tal como dijo Vladimiro, para nosotros ese capítulo está cerrado. Después del fraude cometido el 28 de julio del año 2024, donde el dictador Nicolás Maduro y sus secuaces, entre ellos Elvis Amoroso,
que está al frente de la oficina electoral de la dictadura, se robó las elecciones. Allí participaron cerca de 13 millones de venezolanos de los 21 que están en el registro electoral permanente. Y eso significa aproximadamente un 55, 56%, y dejaron por fuera a unos 4 millones de venezolanos con todo el derecho de participar en las elecciones que están precisamente en la diáspora. Entonces, de esos 13 millones de electores, bueno, Edmundo González Urrutia sacó 7,5 millones de votos, frente a 3 millones y tantos que sacó Nicolás Maduro. No obstante, eso se robó las elecciones descaradamente y se proclamó ganador. Y lo que nunca pensaron era que el equipo que se conformó para defender la victoria, en menos de 24 horas pudimos tener en nuestras manos el 85% y luego llegó a 87% de las actas originales firmadas por los miembros, los testigos y hasta por el propio Plan República. Es decir, obtuvimos las actas para demostrar el fraude, pero no solamente teníamos las actas, sino que las pudimos sacar y llevar a organismos como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, mostrársela a mandatarios de la comunidad internacional, a parlamentos, a universidades especializadas en materia de la verificación y la transparencia de los procesos electorales. Es decir, pudimos sacar esas actas, mostrárselas al mundo y también destacar que están depositadas para cualquier persona que quisiera verlas, verificarlas, tocarlas, revisarlas en las bóvedas del Banco Central de Panamá, donde ahí reposan a la orden de cualquier organismo o institución que requiera verificar qué fue lo que pasó el 28 de julio. Después que se robó las elecciones, hablar de elecciones en Venezuela es pecar de inocente. Y lo vimos el 25 de mayo, cuando el régimen, en un intento desesperado para que la gente pasara la página, se olvidara de aquel robo descarado que hizo Maduro de esas elecciones, del golpe de Estado que dio a los venezolanos en esas elecciones. Bueno, convocó a las elecciones de gobernadores de forma adelantada y de parlamentarios. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Ustedes lo conocen perfectamente. María Corina y Edmundo González Urrutia le pidió a los venezolanos que no se prestaran a esa mascarada, a esa pantomima. Y bueno, las calles quedaron desiertas y los centros electorales vacíos. Nuestros equipos electorales calculaban que habían participado un 12% del registro electoral permanente. Sin embargo, nuestras informaciones que vinieron del propio régimen de personas que están allí, bueno, pero que no están dispuestas a convalidar robos de esa naturaleza, y en las propias Fuerzas Armadas nos dieron que no llegaron al 12%, que cuando mucho llegaron al 9%. Sea como sea, fue una lección de rebeldía del pueblo venezolano que debe repetirse, y quizás con mayor contundencia, el próximo 27 de julio. De nuevo adelantaron este proceso electoral ficticio para precisamente un día antes de que se cumpliera el primer aniversario de la victoria clamorosa del Edmundo González Urrutia, celebrado el 28 de julio del año 2024. Convocaron para el 27, con una extensión que tendría que incorporarse en enero del año 26, pero lo hicieron con ese objetivo porque están aterrados, tienen miedo, están desesperados tratando de perpetuarse en el poder y temen que en cualquier momento se produzca en Venezuela un detonante que haga que el pueblo venezolano, harto como está de la destrucción y el saqueo que han hecho de nuestro país, pues salga a reclamar la victoria. Entonces, esa situación es la que está presente en este momento. Nosotros no tenemos ninguna esperanza de que allí se respete la voluntad popular. Ya esos alcaldes y concejales están designados
Yo creo, soy de los que piensan que ahí no va a haber huesos sanos, se van a agarrar todo. Municipios que uno sabe que son históricamente opositores, como es Chacao, El Hatillo, Baruta, Urbaneja, es decir, Lechería, en mi estado de Anzoátegui, eso van a arrasar, ya tiene nombre y apellido. Entonces la gente no es tonta, la gente sabe que eso va a ocurrir y no hay ambiente electoral. A esto se le suma la situación catastrófica desde el punto de vista económico. En Venezuela hay una crisis humanitaria de dimensiones planetarias, se compara con las peores del mundo, con unos salarios absolutamente miserables y la gente está pasando muchas necesidades, un colapso terrible en hospitales, escuelas, en servicios, cosas que han destruido por completo el servicio eléctrico, así como también el servicio de otros servicios básicos, como el servicio de agua, transporte, etcétera, etcétera. El Bolívar pasó a ser una entelequia, eso desapareció, nuestra moneda, que era el orgullo de los venezolanos, llevaba el nombre del Libertador, etcétera, etcétera. Eso no existe. Bueno, llegó ayer a 117 bolívares, pero eso hay que sumarle 14 ceros, que en una llamada reconversión le pusieron, imagínense ustedes lo que estamos hablando, en nombre de la figura del libertador, y lo llaman el Bolívar fuerte y el Bolívar soberano y cosas por el estilo. Eso no existe. Y ahora hay una persecución implacable para los que anuncian las evaluaciones en los portales de las redes sociales, así como también a los economistas que hablan de la hiperinflación y de la crisis humanitaria que hay en el país. Es decir, que están dadas las condiciones para que en cualquier momento la gente no solamente pueda reclamar la victoria, sino sencillamente reclamar una forma de vida que le permita sobrevivir. Y con todas las condiciones que están ahora en materia migratoria, no solo en Estados Unidos, sino en la Unión Europea y en el resto de los países del continente americano, salvo escasísimas excepciones que han convertido a Venezuela en casi gente que no nos quieren, cuando nuestro país es un país con el corazón, el alma y los brazos abiertos, que han recibido tantas colonias que han sufrido eh, calamidades y ahora la xenofobia es el carácter terrible que estamos viendo, sobre todo en América Latina, salvo, yo diría, no por el agradecimiento que personalmente siento por Argentina y sobre todo por el presidente Javier Milei, quien no dudó un segundo en darnos cobijo en la sede diplomática y le valió que todos sus representantes lo sacaran, e incluso algunos de ellos, siendo venezolanos, empleados que tenían 15, 20 años, están presos sencillamente porque le servían a los embajadores y ministros de la representación diplomática de Argentina, o al gendarme que vino a ver a su hijo y a su pareja aquí en Venezuela y todavía está preso en esas cárceles. Bueno, en Argentina, bueno, es quizás el país donde mejor reciben a los venezolanos y los venezolanos se sienten como en su casa, cosa que de nosotros que debemos agradecer. Ese, en términos generales, lo que le quería decir, que para nosotros la, la, la salida electoral está cerrada. En Venezuela estamos en presencia de un conflicto de cuarta o de quinta generación, donde muchas veces hacemos analogías. Yo, como periodista, veo que cosas como que las ocurridas recientemente en Irán, donde eh, hubo, desde luego, un trabajo previo que quizás duró años para localizar dónde estaban los mandos militares que mantienen a la teocracia iraní, dónde estaban los mandos científicos que estaban construyendo una bomba o las bombas nucleares, y en 12 días todo ese supuesto poderío militar, económico y científico fue destruido. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no cayó
la teocracia, el ayatolá que tiene sometido a ese pueblo persa del Medio Oriente. Bueno, quizás porque no hay allí una oposición consolidada y unida dispuesta a asumir el poder. Y ahí se podría haber generado o que llegue otro ayatolá peor que el que está actualmente, o que reine la anarquía, el caos. Eh, pero en 12 horas incluso tuvieron que hasta bombardearon las puertas de la cárcel del helicoide que estaba en Teherán para ver si los disidentes que estaban presos allí podían organizarse y tener una fuerza eh, poderosa para asumir el poder y reconducir a ese importante país del Medio Oriente. La caída de la derrota que sufrió Irán por las Fuerzas Armadas israelí y los Estados Unidos fue un duro golpe para la dictadura de Maduro, que le había entregado prácticamente todas las refinerías, que le habían entregado extensos territorios y que para construir un desarrollo agrícola y pecuario. Y lo que vemos es que están sembrando el territorio nacional de mezquitas y centros de entrenamiento de terroristas. Recientemente llegaron el alto mando militar ampliado a entregarle al embajador de Irán en Caracas una proclama donde le ponían a la orden empobrecida Fuerzas Armadas Nacionales para ir a combatir allá a kilómetros, a miles de kilómetros de Caracas. Esto ha generado, desde luego, la repulsa de lo que queda de las Fuerzas Armadas Nacionales. Lo mismo, y eso, el día siguiente fue ese embajador iraní a Margarita a una arenga convocando a los neoespartanos a sumarse a esa locura. Bueno, y desde luego no podemos dejar de mencionar la fábrica de drones en Maracay, en Palo Negro, en la base Libertador, y también la fábrica de fusiles y municiones de fabricación de tecnología rusa, los Kalashnikov, 70 millones de municiones. En lugar de buscar pan, de buscar medicina, estamos fabricando municiones para la guerra. Todas esas cosas, pues, nos hacen pensar lo importante que es los esfuerzos que se hagan tanto a nivel interno como internacional de organizar a la resistencia, organizar a los venezolanos. En Venezuela, a diferencia de Irán, existe una oposición consolidada. Quedó demostrado el 22 de octubre del año 23, cuando se realizaron unas elecciones primarias que ni el régimen ni algunos sectores opositores creían. Seguían con la cháchara de que aquí la que va a ganar son las maquinarias de los partidos políticos. Eso no fue verdad. María Corina, no, 20 no existe, eso no es partido. María Corina es una loca. Y bueno, resulta que el 22 de octubre más de 3 millones de venezolanos salieron, y no a las escuelas, que son donde funcionan los centros electorales de manera usual, sino a las casas de los vecinos que pusieron a la orden para realizar esas elecciones. Y en lugar de las mesas y pupitres, eran mesas de planchar, donde estaban las urnas, y papelito por papelito fueron contados, y más de 3 millones de venezolanos escogieron el 92% de los que participaron en ese evento, un récord pocas veces visto en el mundo, para un cambio en la conducción de la oposición, dándole esa responsabilidad a María Corina Machado. Y bueno, la historia se escribe ahora de una forma diferente. Esta mujer se convirtió en un emblema no solo para nuestro país, sino para una influencia planetaria. Y la conexión que ha logrado establecer con el pueblo venezolano es extraordinaria. Uno ve que gente que no tiene militancia, que no tiene
de todos los sectores y de todas las edades y de todas las religiones, ven en María Corina la esperanza, la luz en la oscuridad que en este momento embarga a nuestra patria. Entonces, la necesidad de no, nada, nunca como antes, como ahora, Venezuela estaba tan unida. Venezuela está unida. Aquí no hay diferencias ni de como han tratado de hacer vender entre ricos y pobres, entre gente que vive en centros urbanos y en centros rurales, entre blancos y negros, entre profesionales y obreros, entre los que viven allá y los que viven acá. Todos, casi en un 100%, están unidos y hartos de esta tiranía que ha destruido nuestro país y nos ha convertido prácticamente en unos parias. Tiempo, Omar. Entonces, Tiempo. sí. Culmino diciendo que celebro que estas organizaciones que funcionan acá en Florida y en muchos países del mundo estén pensando en la necesidad de organizarse para lo que es el gran reto, lo que es lo que viene. Después de la caída de Maduro, la reconstrucción de nuestro país. Y para eso ustedes son piezas fundamentales, instrumentos fundamentales para que Venezuela vuelva a ser el país que todos anhelamos. País libre, próspero y un país democrático. Muchas gracias. Gracias, Omar. Y recuerden todos entonces levantar la mano electrónica y en máximo un minuto, porque en esta oportunidad pues se nos ha corrido un poco el tiempo. Vamos a llegar quizás a 1 hora y cuarto para poder tener una media hora de trabajo. Tenemos ya la pregunta de George Cancoff. Adelante, George. Bueno, primero felicitaciones, diputado González Moreno. Verdaderamente usted es un héroe y así lo reconocemos todos los venezolanos que estamos afuera por esos momentos de angustia. Que pregunta muy concreta es la siguiente. ¿Cree usted que para poder salir de esta gente puede haber un gobierno de transición mientras se limpia la casa? En el sentido es que esta gente no va a permitir que todo el esfuerzo que ustedes han hecho, y María Corina y Edmundo González, puedan levantar el país sin antes hacer una limpieza. Entonces, mi pregunta es que si puede haber algún tipo de gobierno de transición formado por civiles y militares que puedan verdaderamente salir de los líderes principales que no pueden quedar en el país. Entonces, quería oír su opinión. Gracias, George. Gracias, George. Bueno, voy a contestar brevemente si es la metodología o prefieren que de tres en tres. Pero Te iba a bueno, preguntar si tú quieres varias preguntas y contestas a varias. Tenemos ya otra mano levantada. perfecto. Creo que es más, Más eficiente. exacto. Edgar Amado, adelante, micrófono. Edgar Amado. Muchas gracias, Gonzalo. Mi pregunta para el diputado es si se tiene el apoyo de todo el movimiento estudiantil de Venezuela para que cuando llegue el momento de que se defienda la voluntad especial entre sus espolios, se cuente con todo el movimiento estudiantil, o todavía hay que organizarlo, porque desde acá los jóvenes nos estamos organizando y estamos haciendo la voz. Pero allá en Venezuela se cuenta con ellos, con todos, o no se cuenta con todos, por favor. Muchísimas gracias y la verdad que agradecemos toda la labor que ustedes han hecho por nuestro país. Gracias, Gracias, Edgar. Edgar. Y una tercera pregunta del comisario José Vicente Márquez. Adelante. Muy buenos días para todos. Bueno, esta pregunta para el diputado Omar González tiene mucho que ver con la presentación que hizo el presidente Edmundo González, planteando pues lo que iba a ser el plan de gobierno, que lo escuchamos todo, lo vimos todo. Pues me pareció preocupante de no haber visto en esa presentación la participación de lo que tenía que ver con la seguridad y defensa de la nación, pues meter los militares y policías. ¿Alguna respuesta para eso? Es mi pregunta. Muchas gracias, comisario. Bueno, sobre el planteamiento de George Cancoff,
es de esperarse que después que caiga Maduro, en Venezuela se establezca una junta de transición, de gobierno de transitorio. Hay experiencias, bueno, nosotros tenemos la experiencia a raíz de la caída de Pérez Jiménez en el 58. Habían grupos que querían que la Junta fuera exclusivamente militar. Los comandantes de la Armada, de la Aviación, de la Guardia Nacional y del Ejército conformaran esa Junta de Gobierno con Wolfgang Larrazábal a la cabeza. Y solo la veteranía, la intuición, el esfuerzo, el trabajo que venía haciendo con muchos años de antelación Rómulo Betancourt, creando organizaciones de base en todos los rincones del país, y aunque estaba en el exterior, a través de esas organizaciones, el pueblo venezolano se lanzó a la calle. Y eso obligó a que la Junta de Gobierno fuera una junta cívico-militar, donde Eugenio Mendoza y otras personalidades integraron esa Junta de Gobierno. Yo vislumbro, y son criterios personales, una Junta de Gobierno cívico-militar de transición, porque primero que va a quedar absolutamente vacías los cargos de gobernadores, alcaldes, llamado poder moral, fiscal, contralor, defensor del pueblo, la propia Asamblea Nacional, y ni hablar del Poder Ejecutivo, pues eso van a dejar el pelero. Y esta Junta de Transición tendrá la obligación de establecer las bases para una elección posterior de todos esos cargos. Para eso es importante la Asamblea Nacional, que es reconocida por Estados Unidos y por muchos países, que es la Asamblea Nacional del 2015, para hacer las reformas necesarias a los fines de que se llenen esas vacantes de manera transitoria. Hay la experiencia del propio Argentina, por cierto. Cuando inhabilitaron a Juan Domingo Perón, que por cierto se vino a Venezuela, a asilar en Venezuela, los argentinos postularon a Héctor Cámpora como candidato presidencial. Héctor Cámpora barrió en esas elecciones y en 3 meses habilitó a Juan Domingo Perón y llamó a nuevas elecciones. Y Perón ganó con más del 80% de los votos. Cosas como esas pueden pasar en Venezuela. Un periodo de transición se estabilice y se llamen a nuevas elecciones a todos los cargos de representación popular. Edgar, los saludo y lamento que en las últimas horas una de las víctimas de esta puerta giratoria ha sido un líder del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, de la Federación de Centros Universitarios, y que lleva el nombre de Simón Bolívar. El bachiller Simón Bolívar fue apresado por los esbirros, los verdugos de Maduro, y con él muchos jóvenes. En efecto, la juventud venezolana rebelde, como ha sido, ha llenado de sangre las calles desde hace años y sigue estando dispuesta a la hora que se indique a acompañar al resto de los venezolanos en la defensa de la libertad y la salida de esta tiranía. Y el comisario José Márquez nos plantea algo fundamental, en el que hemos trabajado intensamente: la necesidad de asegurar que se haga justicia en Venezuela y que el territorio que está ocupado por organizaciones de criminales, terroristas, narcotraficantes, como usted bien sabe, muchos de estos estados son controlados por la FARC, por el ELN, por los carteles de la droga mexicanos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, y la explotación terrenos como el arco minero de Venezuela, dominado por garimpeiros de diversos cuños. Es necesario tener una fuerza armada y unas fuerzas policiales organizadas, y restablecer el Estado de Derecho, que no existe en Venezuela. De manera que sí, comisario, hay planes muy específicos
y espero que usted pueda tener acceso a ellos porque eso es una de las áreas sensibles para evitar que esta gente que está llena sus cuentas bancarias de dinero que se han robado del país sea utilizado precisamente para trastocar los propósitos, objetivos y metas que tiene el nuevo gobierno que se va a instaurar en Venezuela. Gracias, Omar. El siguiente soy yo mismo, levanté la mano. Referente a la pregunta de George, pero puesta en Bueno, otro. Walter Márquez después de segundo. Este, el, de acuerdo. me refería a la victoria del 28 de julio. La pregunta mía es, o la preocupación de gran mayoría en el exterior y de hasta donde sé mucha gente dentro de Venezuela, es ejercer el mandato del pueblo venezolano emitido el 28 de julio del 2024. Ese ejercicio no se ha hecho, solamente declaraciones, pero en alguna forma hay que aterrizarlo dentro del territorio nacional, fuera del territorio nacional ha sido la discusión que quizás ha detenido esto. Pero mi pregunta es, ¿cómo ejercer el mandato del pueblo el 28 de julio del 2024? Walter, adelante. Gonzalo, por favor, el general Montes también quiere hacer una pregunta. Ok, después entonces ya está de tercero. Adelante. Adelante, Walter. Omar, un gran abrazo aquí desde la frontera, que como decía... Caramba, qué placer. ¿Aló? ¿Aló? Un gran abrazo, Omar. Aquí desde la frontera, donde como decía el doctor Ramón J. Velázquez, empieza y termina la patria. Yo te quiero replantear el tema de la defensa espiritual de Venezuela, tema que tú conoces de cerca. Sería importante que actualizáramos esa estrategia de oración y acción para complementar dentro de las otras estrategias diplomáticas, políticas, sociales, el que se refuerce con un activismo espiritual de oración y de ayuno a lo largo de Venezuela y del mundo. Por otra vía podemos conversar sobre este tema, pero quería oír tu opinión al respecto. General Montero, le tuve que cerrar el micrófono porque hay mucho ruido de fondo. Adelante, general. Bueno, buenos días a todos. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta a tan honorable venezolano, de que pasó 400 días preso. La Fuerza Armada está dividida como está dividida el país, pero en las Fuerzas Armadas es una organización vertical y el problema que el presidente electo no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y ese es uno de los grandes problemas que hay. Que mi pregunta específica es, ¿por qué no se juramenta González de Urrutia como presidente constitucional de Venezuela para que sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad? Gracias, general. Un saludo cordial. Bueno, va en sintonía al planteamiento que hace Gonzalo sobre la decisión de ejercer el mandato soberano expresado nítidamente el 28 de julio pasado. Las experiencias nos dicen que esto sería juramentarse, por ejemplo, como presidente constitucional de Venezuela en el exterior, un acto simbólico. Como lo hemos visto, por ejemplo, en Cuba se han muerto los presidentes y los ministros, los embajadores en el exilio, sin que haya significado en la práctica nada contundente para la liberación de Cuba. Bielorrusia es un ejercicio similar. Hay un presidente que se juramentó en el exilio, etcétera, etcétera, y no pasa de ser un simbólico. Esta discusión es importante, se está dando, se ha dado, y la posición que tienen tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado, quienes formamos parte del comando de campaña, es que Edmundo González Urrutia debe juramentarse como Dios manda en el Palacio Federal Legislativo
en el territorio venezolano, en la sede de la Asamblea Nacional o Congreso Nacional, como la aldea. Y desde allí, a partir de allí, ejercer de pleno derecho y en el territorio venezolano el mandato para el cual fue electo el 28 de julio. Ahora, el general Montero plantea un elemento adicional que va en sintonía con las funciones del jefe de Estado, que es el de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. No, sería exactamente simbólico. El que se juramente y se proclame comandante en jefe de la Fuerza Armada. Yo he visto, por ejemplo, le digo honestamente, general, yo conocí a María Corina Machado desde que era diputado en el 2010. Bueno, lo conocí ya en Bolívar cuando trabajaba en las empresas. Yo era gobernador del estado de Bolívar y ella estaba en las empresas de su familia allá en Guayana, como gerente de una de esas empresas. Pero políticamente hablando, lo conocí en Súmate y luego como diputada a la Asamblea Nacional. Y pensé que tenía todas las capacidades de una mujer inteligente, valiente, con coraje, políglota, tenía todas las capacidades. Venía de una familia de gente muy trabajadora, generadora de empleos, etcétera, etcétera, y me enrolé en lo que ella llamó la movida parlamentaria. Fuimos incluso al territorio guyanés, haciendo presencia en el territorio en reclamación. Pero lo que nunca me imaginé ni pensé que podía tener, sino que lo viví ahora, es su capacidad estratégica y yo diría hasta militar, de estrategia militar, en el rescate del que nosotros fuimos beneficiados, porque ella tuvo un papel protagónico no solamente en la preparación, sino incluso en la ejecución de esta operación Código Guacamaya. Entonces yo pienso que María Corina sería una extraordinaria comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque tiene no solamente la inteligencia, la valentía y la decisión, sino que tiene una capacidad estratégica indispensable para un cargo de esa naturaleza. Así, comandante, que yo creo que, general, yo creo que si Dios quiere y la Virgen del Valle nos acompaña, vamos a tener una comandante en jefe de la Fuerza Armada, va a ser María Corina. Gracias, Omar. Tenemos 2 órdenes de palabra de 1 minuto, recuerden, y ya prácticamente para terminar, no sé si hay algún tercero, pero Luis Corona y María Carmela. Luis, adelante. Bueno, me complace mucho de nuevo estar aquí con Omar. Y en América, en el grupo que estás participando hoy en día, fue fundado hace 12 años y ha tenido siempre una participación importante por el reclutamiento de este grupo de personas especializados en materias sectoriales y que ha venido trabajando incluso anteriormente con el gobierno interino de Juan Guaidó y en todo momento que ha sido requerido para el establecimiento de eso, con que tú terminabas precisamente tu primera posición, o sea, responder a ese gran reto para la reconstrucción del país. De manera que, a ver, como también lo mencionamos en el Comité de Ciudadanos Venezolanos en el Mundo, creo que el aporte de Benamérica con la estructura organizativa de estos sectores sería muy importante que desde ya trabajáramos en esas políticas, sobre todo políticas necesarias en los 100 primeros días de la salida del rey, y que tengamos un gobierno realmente democrático y estable, porque la estabilidad es muy importante para esos 100 días. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis. María Gracias, Luis. Carmela. Dale, gracias. Nuevamente, saludos, don Omar. Qué bueno volverlo a ver en 2 ¿Cómo está, días. María? 2 preguntitas. Una preguntita, ¿qué cree usted que debería pasar en Venezuela, dentro de Venezuela, para que se den los hechos que nosotros esperamos que se den?
si cree que a lo mejor hay alguna organicidad dentro de, no solamente no los partidos, sino la gente, porque yo sé que la gente tiene como una esperanza como contenida, porque están como a la espera de que suceda algo, ¿no? Por un lado, en Venezuela, dentro de Venezuela, ¿y cuál es el rol que usted ve de la diáspora venezolana en estos hechos? Porque nosotros como diáspora nos sentimos también como que un poquito ninguneados, ni siquiera se permitió que la mayoría votaran. Yo fui de las pocas personas que pudo votar y de hecho fui testigo de una mesa, pero fue una brutalidad. O sea, nosotros no pudimos participar en nada, pero somos muchos afuera. Entonces, ¿qué rol piensa usted que sería el que nos convendría o el que tendríamos que nosotros tener para ese momento? Gracias. Omar, Gracias. tenemos esas dos preguntas y ya quizás es tiempo de redondear. Contesta las dos y unas palabras de cierre y de razonamiento, conclusiones, de mensajes tuyos para nuestra comunidad. Con mucho Gonzalo, gusto, yo le hice Gonzalo. una pregunta que él no respondió, a Sí, ver es si me verdad. la puede Y responder, el tema espiritual. totalmente cierto, Walter. Sabes que he asistido a muchas de tus conferencias sobre el tema de que esto no es solamente una lucha política, no es solamente una lucha existencial, es una lucha espiritual. Y el reforzamiento que tú has planteado, incluso muchas de las posiciones que has expuesto sobre esta materia, sobre el apoyo, bueno, está sembrado en el venezolano. Si tú vieras las sesiones que en las diversas religiones hay en este momento de oraciones, etcétera, etcétera, eso es impresionante. Y muchas de las actividades de organización que se están realizando para el día que sea necesario la movilización nacional, se están realizando en los templos. Y eso es algo importante y el régimen lo sabe. Y por eso pretendió de instrumentalizar cosas que, por ejemplo, los católicos están esperando, como es la canonización de José Gregorio Hernández, de Carmen Rendiles, etcétera, etcétera. Ellos lo quisieron presentar como una obra de Maduro. Entonces, ellos saben que el aspecto espiritual es fundamental y religioso, no solamente para los católicos, para los cristianos, para las diversas religiones del mundo. De manera que yo sé lo que tú estás planteando y tú sabes muy bien que hay toda una estructura, así como hay testigos de las mesas electorales, también testigos que están orando por salir de esta tragedia. Sobre Luis Corona, también celebro tanto que haya tenido esta nueva oportunidad de estar en una sesión de trabajo como esta. Este, 12 años tienen ustedes trabajando. Es realmente importante lo de Benamérica. No solamente es eh, importante en este momento de ser la voz de los venezolanos que los que están allá no pueden elevar, sino para lo que tú planteas de la reconstrucción. Aquí está en el auditorio Evanán Romero, mi amigo, con quien he estado girando cuando va a Venezuela. Estuve en diversos sitios y es un experto en materia energética de primer orden y sus planteamientos han sido recogidos precisamente en el plan de gobierno Venezuela Tierra de Gracia. Evanán Romero sabe que eh, mm, la espina dorsal de la economía venezolana seguirá siendo la parte energética, no solamente el petróleo, el gas, sino la energía verde. Y él es un experto en eso y sabe que la diáspora en este momento, las que están diseminadas en los centros económicos mundiales, son fundamentales. Igual eso encaja con lo que plantea María en el sentido de, de la necesidad de que la diáspora, cómo puede apoyar a conquistar la libertad, ¿no? No solamente siendo la voz, sino en el momento en que
Venezuela se libere, es quizás el momento clave para que todas estas capacidades que se han convertido a veces en un evento a veces doloroso para muchos que no han podido estabilizarse, pero que con mucho esfuerzo y sacrificio uno ve a los médicos haciendo de taxista o de repartidores, ingenieros, etcétera, etcétera, pero se han fortalecido y otros se han crecido de tal modo que están regados en el mundo, ¿no? Y tienen la experticia, el conocimiento, la técnica y ahora el carácter para ayudar a aprovechar las potencialidades que tiene Venezuela. La diáspora es para nosotros fundamental, la organización, y quizás por eso, en el caso de 20 Venezuela, le ponen tanto empeño en la organización. Ahora yo estoy seguro que es necesario ampliarlo. Estoy convencido que no es necesario ser afiliado a ningún partido para tener ese recurso humano disponible, no solamente para la reconstrucción, que es fundamental, es básico, es necesario, sino también para el momento en que se dé eso que nosotros, ella me pregunta cuáles son, cómo se va a producir todo esto. Yo pienso que se van a producir eventos desencadenantes. Y no puedo decirlo ahora, el minuto, el día, pero se van a producir eventos desencadenantes y cuando eso ocurra, pues la clave es la organización. Y ahí es donde estamos trabajando. Nosotros hemos podido constituir miles de estructuras en redes que no han sido ni pueden ser detectadas porque tienen métodos de formación y de seguridad que ni uno solo ha sido detenido por la dictadura. Y en ese momento es cuando el pueblo venezolano se dará cuenta de que la fuerza que tiene, porque este régimen no sale sino por fuerza, por la fuerza de la gente. Y para eso nos estamos organizando. Y cuando sientan ustedes que se produjo el evento desencadenante, prepárense, hagan sus maletas, porque vamos a comenzar un nuevo periodo histórico, una nueva era para Venezuela. Muchas gracias de nuevo a Ben América. Esta es la última oportunidad que estuve antes de estar preso. Vine con Armando Martini, estuve presencialmente con ustedes y de nuevo me parece extraordinario. Le voy a comentar a mis compañeros esta extraordinaria experiencia y desde ahora me enrolo en ser el portavoz de todo este trabajo magnífico y extraordinario que realizan ustedes. Muchas gracias. Gracias, Omar. Te tomamos la palabra. Te enrolas dentro de esta unidad, Benamérica, Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo y muchas otras organizaciones, además de muchos partidos políticos que tienen mucha gente acá en el exterior, dentro de los cuales me sumo yo. O sea que hay de todo, hay de todo y todo el mundo lo que está es por recuperar a Venezuela. Gracias por tu mensaje. Vladimiro creo que quiere decir una última palabra. Vladimiro, medio minuto nada más. Medio minuto. Omar, ya nosotros tenemos bastante armado el documento de una página que te prometimos en la reunión del MCDM y que lo vamos a hacer circular, por supuesto, en América también, para que contenga la posición consolidada de las dos organizaciones. Y por supuesto se lo vamos a hacer llegar también a María Corina, pero tu intermediación es fundamental. Y bueno, Vladimiro, si lo pudieran hacer llegar antes del jueves, que vamos a tener ese evento mundial. Absolutamente, lo vamos a tener, una gran ocasión. Listo a más tardar el día lunes. Muchas gracias, Vladimiro. Bueno, y gracias por tu intervención con todo esto a nombre de las dos organizaciones. Gracias. Bueno, Omar, muchas gracias. Sé que tienen una agenda muy completa hoy. Estás invitado de todos modos, estás invitado. Todos los presentes siempre están invitados Estoy como Luis Miguel, tengo como 3 o 4 compromisos más. Bueno, lo que le pasa a la guacamaya, Omar. Eso es lo que pasa a la guacamaya. Ojalá las guacamayas vuelan rápido sobre Miraflores. Que hay bastantes guacamayas en Caracas. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Gracias. Un abrazo.